a ver, voy a intentar aceptar a alguien más y a partir de ahora, por favor, ya no voy a aceptar a nadie. Muy bien, aunque suene, ya no vamos a aceptar a nadie. Bueno, otra vez. Ahora sí ven la pantalla. Sí, doctor. Muy bien. La clase de hoy se llama Síndromes en Nefrología. Luego la clase del lunes vamos a tratar de hacer métodos diagnósticos en nefrología. Vamos a hablar el martes de injuria renal aguda, el miércoles de enfermedad renal crónica, el jueves de tratamiento sustitutivo de la función renal y el viernes de trasplante renal. Así lo he dividido. Muy bien. Entonces, empezamos. Cuando nosotros tenemos un paciente renal, que muchos le llaman también paciente nefrópata, tenemos que enfocar y valorarlo. Tenemos que hacer una adecuada anamnesis, es decir, tenemos que saber cuáles son las causas más frecuentes de enfermedad renal, ¿no es cierto? Puede ser la diabetes, la hipertensión, las glomerulonefritis, enfermedades sistémicas como el lupus, enfermedades hereditarias como la enfermedad renal poliquística, etcétera. Entonces, es muy importante la anamnesis. Dentro de la anamnesis también están factores de riesgo y están medicaciones previas. Luego se hace un examen físico. El examen físico del paciente renal es un examen físico completo. Siempre les digo que la medicina interna es la madre de las especialidades. Es una de las especialidades más importantes. Podríamos decir que es la hija predilecta, ¿ya? No quiero desmerecer otras especialidades, todas tienen su importancia, pero en nefrología se hace mucho medicina interna. Entonces, el examen físico tiene que ser de la cabeza a los pies, porque tenemos que ver, por ejemplo, la coloración de las mucosas, si tiene o no tiene anemia, hay que ver el color de la piel. Los pacientes renales crónicos empiezan a tener un color oscuro, ¿no? La piel se va oscureciendo, simulando a veces un Addison. Hay que ver la auscultación pulmonar, a ver si no tienen ruidos sobreagregados o patológicos, o si tienen un síndrome de condensación. Hay que auscultar el corazón para ver el ritmo cardíaco y para ver si no tiene cardíaco. Hay que ver el abdomen para ver si no hay visceromegalias. Hay que ver las extremidades para saber si no tiene edemas. Luego vamos a ver qué presentaciones clínicas específicas tiene el paciente renal y qué síntomas y signos son sugerentes de enfermedad renal. Entonces, ahora vamos a hablar de las patologías nefrológicas. Y vamos a empezar por la más frecuente. Si ustedes preguntan a alguien qué enfermedades causa daño en el riñón, todo el mundo sabe que la diabetes es la primera. La nefropatía diabética también se llama enfermedad renal diabética y es la manifestación del daño crónico de riñones en pacientes diabéticos, ¿ya? Esta es una lesión vascular y la lesión anatomopatológica se conoce con el nombre de Kimmel, Still y Wilson, ya descrita en 1936 como una esclerosis nodular o glomerulosclerosis nodular. Fíjense que este es un riñón normal y aquí están los nódulos típicos de una nefropatía diabética. Este hallazgo se llama hallazgo nodular o esclerosis nodular de Kimmel-Still-Wilson. Kimmel-Still-Wilson no es una enfermedad, es un hallazgo anatomopatológico. Esta clase no es de nefropatía diabética, solo les quiero dar pantallazos de todos los síndromes nefrológicos que hay. Existen en la actualidad más de 200 millones de diabéticos en el mundo y fíjense que el 2025, que de aquí a 5 años, si Dios quiere y todos llegamos ahí, va a haber más de 300 millones de diabéticos en el mundo. Fíjense que tanto en Estados Unidos, Alemania, es decir, Europa y otros países, incluyendo Bolivia, el 5% de los pacientes que ingresan a diálisis es por nefropatía diabética. La nefropatía diabética se va a caracterizar por la presencia de
proteínas en la orina. Por eso hay que pedir microalbuminuria en forma precoz a estos pacientes. Eso se detecta antes que una proteinuria masiva. Se va a caracterizar también por aumento de la presión arterial y por empeoramiento progresivo de la función renal, que nosotros lo vamos a evidenciar con el aumento de la creatinina. Vamos a pasar a otra enfermedad, la hipertensión arterial. El riñón es el encargado de regular la presión arterial, como decíamos ayer, una de sus funciones. Se debe sospechar y buscar datos de hipertensión arterial secundaria siempre que nosotros tengamos un paciente con hipertensión arterial. Esto es muy importante porque si el paciente es joven, debe buscarse sí o sí una causa que pueda ser causa de la hipertensión. Esto se llama hipertensión secundaria en este caso, que podría ser una enfermedad endocrinológica, como por ejemplo patología de tiroides, feocromocitoma, enfermedad de Cushing, también podría ser una enfermedad ginecológica, por ejemplo, enfermedades de ovarios poliquísticos, podría ser también ingesta de medicamentos, corticoides, etcétera. Podría ser enfermedades cardiológicas como una coartación de aorta, que es una cosa muy frecuente, y entre otras, ¿ya? Entonces, eso es importante. Si hay alteración renal, esto se llama nefropatía hipertensiva, obviamente, o también se conoce como nefropatía isquémica o nefropatía hipertensiva. Esto es muy importante. Nefroangiosclerosis o nefropatía hipertensiva son sinónimos, ¿ya? ¿Por qué se llama nefroangiosclerosis? Porque al haber afectación de los vasos intraparenquimatosos renales, va a haber lugares de isquemia que van a dar lugar a esclerosis posteriormente. La nefropatía hipertensiva se controla adecuadamente si los pacientes se controlan la presión arterial. Si no se controlan y mantienen mucho tiempo con su presión elevada, ese paciente va a ir teniendo daño y después de muchos años el paciente va a hacer insuficiencia. Por ejemplo, es típico que un paciente con hipertensión mal controlada, después de muchos años, tenga problema de los riñones. Por eso generalmente se ve en pacientes ya que tienen muchos años de hipertensión, en pacientes la mayoría de las veces de la tercera edad. Si hay un paciente joven que tiene hipertensión y tiene daño de los riñones, probablemente no sea una nefropatía hipertensiva, habría que buscar una glomerulonefritis u otra causa. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la nefropatía hipertensiva? Hay isquemia glomerular, hay otros factores que, por ejemplo, hay liberación de sustancias y mediadores de la inflamación que van a producir fibrosis o esclerosis. Entonces, fíjense que lo que ocurre es esto, de un riñón sano, bonito, turgente, grande, el riñón típico de una nefropatía hipertensiva es un riñón chiquito, con bordes lobulados, hiperecogénico, etc. Bueno, los factores de riesgo para una nefropatía hipertensiva son los que ven en su pantalla. Lo más frecuente, una hipertensión arterial no controlada, pero hay otros factores asociados, por eso tenemos que corregirlos. Tabaco, el paciente debe dejar de fumar; dislipidemia, el paciente debe controlarse su colesterol con dieta y muchas veces con medidas farmacológicas. La diabetes debe controlarse. No podemos hacer nada con la historia familiar ni la edad, no podemos intervenir en eso, pero sí con la obesidad, el paciente debería bajar de peso, ¿no es cierto? Otro caso importante en nefrología, otra enfermedad que es muy frecuente, son las infecciones de las vías urinarias. ¿Qué es una infección de vías urinarias? Es la demostración en la orina de microorganismos patógenos, bacterias, hongos, bacilos, etc. El diagnóstico de una infección urinaria se hace a través de un urocultivo. El urocultivo es la prueba estándar o gold estándar en este caso, donde si hay demostración de más de 100.000 unidades formadoras de colonia, el paciente tiene una infección urinaria. Los síndromes clínicos de infección urinaria pueden ser una uretritis, una cistitis, una prostatitis en el varón o una pielonefritis, que puede ser aguda o crónica. Dependiendo del tipo de afectación, el paciente tendrá pues urgencia miccional, disuria, fiebre, vómitos, etc.
Otro cuadro importantísimo y frecuente en nuestro medio es la litiasis renal. ¿Cómo aparece una litiasis renal? Clínicamente con un dolor cólico. Cólico quiere decir dolor. En este caso sería un cólico nefrítico o cólico renoureteral, también se le llama, son sinónimos, que viene en la región lumbar alta, donde está localizado el riñón, y lo típico es que se irradia hacia adelante por el flanco y luego va bajando hacia la ingle y posiblemente hacia los genitales. No se olviden de esto, por favor, porque es importante. Van a haber muchos pacientes, además que es un dolor agudo, de un momento a otro el paciente se revuelca, ¿ya? Y es muy fuerte. Obviamente, en este síndrome nefrológico tenemos que ver muy de cerca estudios de imagen. Por ejemplo, esta es una urografía intravenosa. Fíjense, aquí le han metido un catéter, pero han pintado todo lo que es los cálices menores, mayores, la pelvis renal y el uréter. Y aquí se ve un defecto de llenado. ¿Ven? Aquí está muy blanquito y aquí no se ve bien. Este es un cálculo que está produciendo esta hidronefrosis. Los cálculos en la litiasis renal en el ser humano pueden ser de las sustancias que ustedes están viendo en su pantalla. Calcio, generalmente son de oxalato de calcio, ácido úrico, cistina, estrubita. Luego puede haber otro síndrome nefrológico que se llama obstrucción de la vía urinaria. Ustedes me dirán, ¿pero en un cólico nefrítico va a haber obstrucción? Sí, va a haber obstrucción y eso le va a causar dolor, sí, pero es unilateral. Este síndrome llamado obstrucción de la vía urinaria se refiere a obstrucción bilateral de los riñones, es decir, de ambos riñones. ¿Ya? ¿Qué va a pasar si ambos riñones se obstruyen? Lo primero, va a haber insuficiencia renal, por supuesto. Si es un cólico nefrítico, no va a haber insuficiencia renal porque el otro riñón está bien, pues. Muy raro, pero hemos visto casos, pero es raro que haya dos cálculos que a la vez salgan. Bueno, la obstrucción de la vía urinaria bilateral produciría anuria. Es decir, que el paciente no tiene orina, no forma orina. Y un paciente en anuria hay que descartar obstrucción mientras no se demuestre lo contrario. ¿Ya? ¿Cuál es la causa de la obstrucción de las vías urinarias más frecuente? En el varón, la próstata. Eso no hay lugar a dudas. Y es frecuente que un paciente de 50, 60 años en algún momento de pronto deje de orinar y obviamente hace insuficiencia renal, pero si es la próstata se le pone una sonda y vuelve a orinar. Después tendrá que operarse, obviamente. Pero también pueden haber tumores retroperitoneales y en las mujeres tumores ginecológicos. Me ha tocado ver muchas pacientes con cáncer cervicuterino que han hecho obstrucción de ambos riñones. Es un cuadro grave. Por eso muy importante la recomendación en las mujeres de que siempre se haga su Papa Nicolau. Esta es una imagen donde hay obstrucción. Cuando hay obstrucción se dilata todo el sistema de vías del riñón. Fíjense, estos serían los cálices abombados. Esto es una hidronefrosis y aquí se ve el uréter proximal. Esto no es normal. Aquí hay otra imagen de hidronefrosis severa. Bueno, otra cosa que ustedes van a ver en el transcurso de este y el siguiente mes son los cuadros de glomerulonefritis. Y estas glomerulonefritis son importantes porque la población en Bolivia tiene harta afectación glomerular. Fíjense esto. Como causa de enfermedad renal crónica, las glomerulonefritis en Bolivia causan más o menos un 20% de la enfermedad renal crónica. Y esto es importante. Y no ha habido cambio en los últimos 25 años. Yo les voy a demostrar acá con estas estadísticas que no están actualizadas lamentablemente, pero las bajé del internet, de la página del Ministerio de Salud, del Programa de Salud Renal. Fíjense esto, si me siguen. Aquí tenemos, este es un gráfico de causas de enfermedad renal crónica. Acá, este es el gráfico de acuerdo a la edad. Fíjense que pacientes jóvenes en Bolivia, desde los 11 años de edad hasta los 50, que es la etapa productiva, tienen mucha afectación.
el 40% de los afectados son jóvenes. Y estas son las causas. Y fíjense acá, las glomerulonefritis apenas muestran un 5%. Pero aquí hay otra cosa que es muy preocupante. Acá un casi 20% o 25% son causas desconocidas. Si nosotros sumamos 25 más 5, estaríamos hablando de este 20 o 15 o 20%. Entonces es muy probable que esas causas desconocidas sean pues por glomerulonefritis. Las glomerulonefritis se van a presentar de 4 formas y eso lo tienen que tener muy pendiente ustedes. Primero, este primer síndrome glomerular se llama anomalías urinarias asintomáticas. Es decir, el paciente está muy bien, no tiene ninguna clínica, pero su examen de orina va a ser patológico. Y en ese examen de orina se va a encontrar hematuria o proteinuria o cilindruria o ambas. ¿Ya? Estas 3, acuérdense por favor, son importantes. La segunda forma de presentación de una enfermedad glomerular es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico, y esto ya les van a explicar con más detalle, pero quiero que estén atentos y que ya tengan una idea para cuando vengan las clases posteriores. El síndrome nefrótico se presenta en todos los pacientes con edema, con trombosis vasculares, con complicaciones cardiovasculares, infecciones frecuentes. Y lo típico de un síndrome nefrótico es la proteinuria mayor a 3.5 gramos. Y va a haber colesterol elevado, eso se llama hiperlipidemia, y albúmina sérica baja, hipoalbuminemia. Lo típico de un síndrome nefrótico son estas 3 cosas. Noten que la función renal está conservada en un síndrome nefrótico, ni siquiera estoy poniendo aquí una creatinina. ¿Qué enfermedades glomerulares pueden causar un síndrome nefrótico? La enfermedad de cambios mínimos, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis focal y segmentaria y también la nefropatía diabética. Fíjense, esta es la imagen típica de una paciente que tiene síndrome nefrótico, que se despierta y todos al despertarnos tenemos un poquito de congestión en los párpados, pero si se despierta y tiene esta imagen el paciente, es mucho. Y si tiene un edema bipalpebral bilateral, entonces estamos muy posiblemente frente a un síndrome nefrótico, ¿ya? Obviamente este paciente también va a tener edemas en miembros inferiores y puede tener en otras partes. La tercera forma de presentación de las glomerulonefritis es el síndrome nefrítico. Aquí sí que la creatinina se eleva porque hay una insuficiencia renal aguda y es severa. El paciente con síndrome nefrítico va a ser un paciente que no va a estar bien, va a ser un paciente de cuidado. Entonces, ese paciente puede tener oliguria, va a tener edemas también, pero va a tener hipertensión arterial. Eso es lo que le diferencia del síndrome nefrótico. Normalmente el síndrome nefrótico no tiene hipertensión arterial. ¿Que puede existir en medicina? Sí, pero normalmente no lo hay. En el síndrome nefrítico sí hay. Y luego viene la hematuria macroscópica. La hematuria macroscópica del síndrome nefrítico no es un rojo claro, es un rojo oscuro, que a veces simula hasta a la Coca-Cola, así de casi orinan negro los pacientes. Y en esta enfermedad también el paciente elimina proteínas, pero no en un rango tan severo como en el síndrome nefrótico. Es decir, estará siempre menos de 3 gramos. ¿Qué glomerulonefritis se presentan como síndrome nefrítico? La glomerulonefritis aguda o postestreptocócica. Y por último, la más grave y forma de presentación es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En esta enfermedad hay 3 tipos. ¿Qué quiere decir glomerulonefritis rápidamente progresiva? Quiere decir que la función renal de estar normal rápidamente en días o semanas va a empeorar. Por ejemplo, tenemos una creatinina de 1.5, en 2 días estará en 1.8, la siguiente semana estará en 2.5, la otra semana sube a 3, la otra semana subirá a 4.2 y luego a 5.8, ¿me entienden? Es así de grave. Entonces, pueden producir una glomerulonefritis rápidamente progresiva 3 grupos de enfermedades. La primera se llama enfermedad de Gutt-Pasteur, que es una
vasculitis que va a causar en la inmunofluorescencia depósitos lineales en las membranas basales glomerulares. Esta es una fotografía de inmunofluorescencia de un glomérulo. El tipo 2 es una rápidamente progresiva en enfermedades sistémicas. Por ejemplo, un paciente con lupus podría empeorar la función renal y producirse esto. Y el tipo 3 se llaman las vasculitis o glomerulonefritis pausoinmunes. Y aquí hay cuatro enfermedades que pueden producir una rápidamente progresiva. La granulomatosis de Wegener, el síndrome de Churg-Strauss, la poliarteritis nodosa microscópica y la vasculitis limitada al riñón. ¿Ya? Quiero decirles una cosa más. ¿Por qué se llama rápidamente progresiva? Porque en la cápsula de Bowman que les he mostrado ayer, en el glomérulo, les voy a volver a mostrar, por favor, si me tienen un poquito de paciencia. Aquí está el glomérulo normal y toda esta cápsula de Bowman en las glomerulonefritis rápidamente progresivas estará ocupada con detritus celulares y otras cosas, lo que se va a denominar una semiluna. Bueno, pues vamos a más adelante, volvemos. Aquí está. Otro síndrome del que vamos a hablar ya la siguiente semana es la injuria renal aguda. Es decir, ¿qué es una injuria renal aguda? Es la disminución, como su nombre lo dice, aguda, de la tasa de filtrado glomerular que puede aparecer en horas o días. Y como ustedes saben, clásicamente se ha clasificado la injuria renal aguda como causas prerrenales, es decir, disminución en el volumen plasmático, causas renales propias del parénquima renal y causas postrenales u obstructivas. El síndrome de obstrucción de vías urinarias causaría una injuria renal aguda postrenal. Es un cuadro grave porque el 5% de todos los hospitalizados, el 5% hace injuria renal aguda, y de todos los pacientes que llegan a UTI, y ahora tenemos estos pacientes del COVID en UTI, el 30% hacen injuria renal aguda. Estos pacientes, por supuesto, tendrán oliguria, hiperazoemia. Hiperazoemia es elevación de los azoados, que son creatinina urea. Y obviamente tendrá alteraciones del equilibrio ácido-base e hidrosalino, es decir, acidosis metabólica, hipercalemia, hiponatremia, etc. Es un cuadro grave la injuria renal aguda, pero es reversible y curable si es que tiene una adecuada evaluación. Muchos pacientes con injuria renal aguda también tendrán que hacer diálisis. Obviamente, si es agudo, será una diálisis temporal. Luego viene la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es la disminución gradual e irreversible. No es lo mismo que la aguda. Esta ya es irreversible, es un daño de mucho tiempo en los riñones. Es un proceso largo. Y fíjense que en Cochabamba, porque más o menos tenemos 1 millón de habitantes, cada año hay 130 pacientes diagnosticados con enfermedad renal crónica, de los cuales la mayoría va a requerir ya ingresar a terapia de diálisis crónica. Hay otro grupo de enfermedades también que son importantes, y este grupo los he tratado de clasificar así, en enfermedades túbulo-intersticiales, es decir, propias del parénquima renal. Aquí existen varias, por ejemplo, la nefropatía por analgésicos, también conocida como nefropatía por AINES. Eso es importante y se ve en pacientes que han tomado AINES crónicamente, ibuprofeno, diclofenaco, fenilbutazona, ketorol, naproxeno y otros, piroxicam, y todos estos antiinflamatorios. Cuando se toman crónicamente pueden producir una enfermedad llamada enfermedad por AINES, que es una afectación tubulointersticial. La tuberculosis renal en nuestro medio es muy, muy frecuente, ¿ya? También hay que pensar siempre. Los riñones poliquísticos es una enfermedad que ataca a los túbulos formando quistes, y estos quistes cada vez son más numerosos hasta que el riñón se convierte prácticamente en un racimo de uvas. Y obviamente las enfermedades de las vías urinarias. Fíjense, hay otros síndromes nefrológicos
que también no sé si va a alcanzar el tiempo para dárselos, pero vale la pena conocer que son los tumores renales. Es bastante frecuente encontrar un tumor renal. Hace unos 5 meses, un familiar mío, en una ecografía de control, porque tenía algunas molestias, se hizo una ecografía y tenía un tumor renal y tuvieron que sacarle un riñón. Tengo otro conocido que un día me llama y me dice, tengo hematuria, pero no era una hematuria como la del síndrome nefrítico, sino era una hematuria francamente roja, rutilante, y se le hace una ecografía y había un tumor renal, entonces es frecuente. Pueden haber otros síndromes hereditarios como la enfermedad de membrana basal delgada, síndrome de Alport y otras enfermedades que no son muy frecuentes. Las tubulopatías no son muy frecuentes, esto se ve más en patologías de niños y acidosis renales tubulares y otras que en adultos vemos muy poquito. Y obviamente también se incluye aquí la patología del trasplante renal, porque una cosa es que el paciente se trasplante, se le ponga a ese paciente, si es de donante vivo, el riñón de un familiar o de una persona donante o de un cadáver, pero ese riñón también puede tener patologías, ¿no es cierto? Ese se llama la patología del trasplante renal. El riñón puede ser víctima también de la afectación de enfermedades sistémicas, como hemos dicho hace un momento, la vasculitis. Esto es una púrpura petequial o petequias que están demostrando que hay una vasculitis, ¿no? Son sangraditos del tamaño de la cabecita de un alfiler, a veces confluentes. Este es un paciente que tiene, fíjense acá, tiene artrosis. Estos son los nodulitos de Heberdem. Bueno, como han visto, el grupo de enfermedades renales es muy grande y hay muchas patologías académicamente muy interesantes, ¿ya? También podemos decir que hay afectación renal en enfermedades como el lupus eritematoso, como la artritis reumatoide y la nefropatía gotosa. También voy a añadir gota ahí, es muy importante. Como ven, es un amplio margen de conocimientos que deben ir adquiriendo y los van a ir adquiriendo en el transcurso de julio y agosto, que se le van a ir dando todos esos temas de nefrología. Como nosotros como médicos y en su caso como estudiantes de medicina, que ya tienen que estar familiarizados con este tema, van a prevenir que una enfermedad se complique con daño renal o van a descubrir precozmente un daño renal. Esto se hace con determinación de la glicemia, toma de presión arterial, examen de orina, porque hemos visto que podría ser asintomática una presentación glomerular, determinación de una creatinina en sangre y el cálculo del filtrado glomerular. ¿Qué podemos recomendar a la población para que no tenga problemas renales? Evitar el abuso indiscriminado de analgésicos. Es decir, hay gente que va a la farmacia, le duele la uña o le duele el cabello o le duele lo que sea y se compra analgésicos o antiinflamatorios. Siempre evaluación precoz y tratamiento de una tuberculosis renal. Todo paciente que viene con un examen de orina donde solo hay hematuria, hay que pensar en tuberculosis renal. Manejo dietético de las litiasis renales, eso es importante, porque si no ese paciente va a seguir formando cálculos, ¿no es cierto? Y corrección oportuna en caso de que haya obstrucción de las vías urinarias. Bueno, voy a dejar de compartir en este momento. ¿Están ahí? Hay 39 personas en la sala. Yo de verdad pienso que le tienen que poner más interés a estas clases teóricas, muchachos, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir, pongan un mensaje en el chat de su curso, en el cual por supuesto no estoy, pero pongan que mi sugerencia es que asistan a las clases teóricas, ¿ya? El lunes vamos a hablar de métodos diagnósticos en nefrología. Ahí ya les voy a indicar un poquito cómo evaluar un examen general.